El eje hipotálamo-hipofisogonadal tiene la función de secretar una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas es la encargada de regular la cantidad de hormona FSH y LH que produce la glándula pituitaria anterior. Esta hormona, la FSH y LH, tiene distintos efectos tanto en hombre como en mujer. En las mujeres se va a encargar de estimular el crecimiento de los folículos ováricos y de la esteroidogénesis. La FSH en los varones se va a encargar de que se produzca la espermatogénesis, mientras que la LH en los varones se va a encargar de que los testículos produzcan testosterona. Y finalmente, el control regulatorio de la hormona FSH y LH, ¿cómo funciona? En resumidas palabras, funciona de la siguiente manera. El eje hipotálamo-hipofisogonadal va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, si esta se produce rápidamente, va a favorecer a que la hormona FSH se produzca en mayor cantidad. En cambio, si la hormona liberadora de gonadotropinas se produce lentamente, va a ayudar a que la hormona LH se produzca en mayor cantidad. Hormonas sexuales relevantes. Estrógenos son una mezcla de estradiol y estroma menos potente producidos en el ovario y la corteza suprarrenal. Su acción en la adolescencia es impulsar el desarrollo del miometrio. En el endometrio aumentan el contenido de agua, electrolitos, enzimas y proteínas. Promueven la regeneración del epitelio después de la menstruación y producen la fase de proliferación que incluye glándulas, estroma y vasos. El estradiol, principal estrógeno en las mujeres que están ovulando y la hormona ovárica dominante durante la fase folicular. La concentración de estradiol varía a lo largo del ciclo menstrual. El estradiol se libera en paralelo al crecimiento folicular y llega a su punto máximo cuando el folículo madura, debido a que es producido exclusivamente por la placenta en el embarazo. Puede haber pequeñas cantidades de conversión periférica en mujeres no agraviadas. La producción de estradiol se reduce si el ovocito no logra ser fertilizado. Los niveles de estradiol disminuyen significativamente. Progesterona. Actúa sobre el aparato genital previamente preparado por los estrógenos. Produce cambios progestacional. Sintetizada mayormente por el cuerpo lúteo, su acción es preparar el útero para la anidación ovular. Comienza a actuar el crecimiento del endometrio cesa y se inicia la fase secretora. A nivel de ovario, impide el desarrollo de un nuevo folículo, inhibe la producción de LH y estimula la liberación de FSH. Actúa sobre los centros termorreguladores del hipotálamo, provocando un aumento térmico. Andrógenos. Se convierten en estrógenos en numerosos tejidos, principalmente por la actividad de la aromatasa en la piel y el tejido adiposo. El ovario produce androstenedioma, DHEA. Testosterona es derivada del colesterol. Se transfiere a la sangre ligada a la globulina fijadora de hormonas sexuales y la albúmina. La testosterona en el caso de los hombres se sintetiza alrededor del 95% en los testículos, en las células de Leydig. Principalmente en las mujeres se sintetiza en las células teca de los ovarios y en la placenta. La testosterona promueve la síntesis de proteica, la producción de espermatozoides, el metabolismo de la glucosa y los lípidos, la distribución del vello corporal, por mencionar algunas de sus funciones. El ciclo endometrial consta de dos capas, una basal, que esa no se desprende durante la menstruación, y una capa funcional, que se origina de la anterior, pero esa sí se desprende durante la menstruación. Durante el ciclo endometrial, la mucosa sufre varios cambios clínicos en su extracto funcional y se divide en tres fases. Fase proliferativa, del día 5 al día 13 aproximadamente. Antes de la ovulación, al comienzo de cada ciclo menstrual, el endometrio se descama. Gracias a los estrógenos que segregan los ovarios, las células del estroma y las células epiteliales proliferan en 4 a 7 días desde el inicio de la menstruación. Fase secretoria, regulada por progesterona, es cuando el endometrio se empieza a engrosar de nuevo, se empieza a edematizar y empieza a haber abundantes secreciones para poder alojar un posible embrión.
menstruación. Ocurre el primer día del ciclo. Se define como una hemorragia que dura de 3 a 5 días que se produce porque no hubo fecundación y es decir, se está descamando el endometrio. Fase folicular. Entre los días 5 y 7 del ciclo menstrual, los niveles del estradiol se elevan, lo que esto indica que se está reproduciendo la sección del folículo dominante. Cambios endocrinos en la menopausia. El ovario es una glándula con doble función que se desarrolla en paralelo y de una forma continua, mientras dura el periodo fértil, interviniendo también otras glándulas, por ejemplo, hipófisis. La función reproductiva de este órgano, producción de óvulos, se pierde antes que la hormonal, secreción de hormonas, de manera en que la etapa perimenopáusica, la fertilidad va disminuyendo. Con la menarquía la proporción es disminuida a 400 folículos que desaparecen al final de la etapa reproductiva. El envejecimiento ovárico está programado desde el nacimiento. Los cambios endocrinos empiezan a observarse en la perimenopausia con la producción de ovocitos defectuosos. Cabe destacar que, aunque decline la fertilidad, aún puede ocurrir un embarazo. El agotamiento de la reserva folicular conlleva un aumento paralelo de la LH y FSH, siendo este último mayor, debido a que su vida media es mayor a la pérdida de la suspensión de la inhibina. Sin embargo, aunque las concentraciones de LH aumentan a niveles mayores que durante un ciclo ovulatorio, sus niveles pueden presentar fluctuaciones dependiendo de los niveles de estrógenos. Los niveles circulantes de estrógenos en la menopausia producen en la mayor parte de la conversión de andrógenos a estrógenos a nivel del tejido adiposo. El diagnóstico de la menopausia es sintomático. Ante la constatación de un año de amenorrea, no suele ser necesario para hacer determinaciones hormonales para comprobarla. Estos resultados pueden confirmar de 2 a 3 ocasiones o periódicamente según casos por la posibilidad de reversibilidad en una mujer joven. Para conocer mejor esta fase tenemos que saber la estructura del ovario. El ovario tiene la teca, la granulosa y el ovocito. La teca funciona a base de hormona luteinizante y esta libera estrógenos. La granulosa funciona a base de la hormona foliculoestimulante y esta tiene la aromatasa. Como sabemos, el ciclo normal de la mujer es de 1 a 28 días y en el medio, en el día 14, va a haber un aumento de la hormona luteinizante. Este aumento se debe a que la granulosa recibe muchos estrógenos y esta, como tiene la aromatasa, la va a degradar en estradiol. El estradiol, cuando se encuentra en elevadas cantidades, va a generar el pico, pero ya cuando esto pasa va a haber una retroalimentación negativa en la hipófisis y esto va a parar el pico de la hormona luteinizante. Tras la ovulación, el folículo se colapsa y se convierte en cuerpo lúteo. Es una fase de duración fija de 13 a 15 días. Al final de esta fase comienza ya a elevarse algo la FSH. El cuerpo lúteo se forma después de la ruptura folicular por la transformación de las células de la granulosa interna y de la teca en un proceso dependiente de LH, una hormona en el líquido folicular denominada factor inhibidor de la luteinización, mantiene frenado el proceso de la luteinización hasta después de la ovulación. Por esta razón no se desarrolla un cuerpo lúteo en un folículo que no ovula. El cuerpo lúteo produce estrógenos y mayoritariamente progesterona, también sintetiza otras sustancias como pequeñas cantidades de estrógeno, es estimulada por LH y HCG. La progesterona y los estrógenos secretados por el cuerpo lúteo ejercen una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis, manteniendo bajo los niveles de LH y FSH. Asimismo, las células luténicas secretan una pequeña cantidad de inhibina que inhibe la secreción de FSH, descendiendo a niveles muy bajos la concentración de FSH y LH. Ello hace que el cuerpo lúteo
degenere hasta sufrir una involución final aproximadamente el día 26 del ciclo, 2 días antes del comienzo de la menstruación. En ese momento, la falta de estrógenos, progesterona e inhibina no es capaz de seguir inhibiendo la secreción de adenohipófisis, produciendo la menstruación, lo cual permite que comience de nuevo la secreción de FSH. Bueno, ahora toca hablar de la píldora del día después o levonorgestrel, también conocida como píldora de emergencias o píldora anticonceptiva. También se le conoce como píldora combinante porque forma parte de la combinación de varias hormonas. Esta píldora es tomada por la mujer después de mantener relaciones sexuales para evitar principalmente el embarazo. Es tomada al día siguiente de tener relaciones sexuales y se suele tomar o se debe que tomar en un plazo de 72 horas, ya que después de las 72 horas su efectividad es menor al 50%. Esta píldora fue aprobada en 1989 por la FDA, que significa Administración de Alimentos y Medicamentos. Se suele contar también que fue aprobada principalmente para evitar el crecimiento exponencial de la población. La levonorgestrel o píldora del día después es un tipo sintético de segunda generación que es el componente activo de la mezcla racémica del norgestrel. Ya hablando en cuanto a su funcionamiento, se une a los receptores de progesterona y de andrógenos, donde puede retrasar o suprimir la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Esto en el hipotálamo. Esta ocasiona que se suprima el aumento normal de la hormona luteinizante que ocurre durante la etapa previa a la ovulación. En pocas palabras, no se presenta el pico de la hormona luteinizante, inhibiendo la ruptura del folículo y la liberación del óvulo del ovario, evitando a su vez la fecundación del óvulo en las trompas de falopio por parte de los espermatozoides. También ocasiona un mecanismo de acción en el moco cervical, evitando el embarazo al aumentar el grosor del moco cervical, que termina infiriendo en el movimiento y la supervivencia de los espermatozoides e induce cambios en el endometrio. Bueno, en este caso los espermatozoides quedarían atrapados en el moco cervical, ya que estaría más grueso y no permitiría su paso a través de él, evitando que el óvulo sea fertilizado. Bueno, de nuestra parte es todo, muchas gracias por su atención.